Buenas tardes, vamos a empezar entonces con esta conferencia sobre Óscar Domínguez, haciendo un repaso por distintos momentos de su trayectoria creativa. Domínguez siempre decimos que es un pintor que es muchos pintores a la vez, por esas, digamos, distintas etapas, distintos momentos, distintos periodos dentro de su trayectoria. Él en muchas ocasiones vamos a ver cómo intenta buscarse a sí mismo como pintor, como creador. Le escribe estando en París a su amigo Eduardo Westerdahl, que se encuentra en Canarias. Eduardo, he vuelto a cambiar mi forma de pintar, ¿no? Es una idea esta en la que él insiste mucho, ¿no? Esa insistencia del creador por buscar su modo propio, ese modo que digamos, a un poeta, a un artista, a un pintor, solo a él le pertenece, ese modo único, ese lenguaje único y personal, ¿no? Esta es una imagen de Domínguez en su taller, muy conocida. La colección de el Cabildo Insular de Tenerife es una colección que se ha ido formando a lo largo de, pues ahora mismo, casi 25 años. Y bueno, de forma selectiva, de forma progresiva, se ha ido completando y ha ido sumando obras significativas realmente de las diferentes etapas del pintor, ¿no? Así que también en este centro de arte dependiente del Cabildo, en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, es verdad que hemos abordado en distintos momentos, y de forma, digamos, monográfica y temática, abordando distintos temas, como digo, esas diferentes etapas de Óscar Domínguez. En 2011 tuvimos una asistencia de papel dedicada a la trayectoria como ilustrador en colaboración con poetas, donde Domínguez fue realmente hizo una gran labor. Ahora veremos algunos ejemplos. También tuvimos una exposición permanente entre 2014 y 2016, que se llamó Entre el mito y el sueño, justo en esta sala contigua en la que nos encontramos ahora. Después hicimos una exposición con el profesor Pavel Stepanek sobre Domínguez en su etapa en Checoslovaquia, que ustedes pueden visitar, por cierto, a través de la web, en las distintas conferencias que hubo en aquel encuentro. Están subidas a la red Vimeo de TEA, pueden visitarlas allí. O sea que es un periodo que hoy pues no abordaremos realmente excesivamente, porque ya está, como digo, esa información en nuestra página web. También dedicamos una exposición a la decalcomanía, que es un periodo realmente intenso, muy pleno, y es, digamos, la contribución de Óscar Domínguez al surrealismo. Si uno va al diccionario del surrealismo, encontrará esa mención a la contribución de Óscar Domínguez, el inventor de la decalcomanía. Ahí tienen ustedes una imagen de la colección, El Puente, una obra del año 36 en decalcomanía. Domínguez realmente ustedes saben, nace en 1906, tempranamente, bueno, ese mundo de la infancia, el mundo de los barrancos de Guayonje, el mundo de la laguna, el mundo, digamos, original de esos paisajes muy primitivos de las islas va a estar muy presente en su obra, como ahora veremos. Pero Domínguez es realmente un personaje fascinado por la vanguardia europea. Saben ustedes que su padre lo envía en el año 27 a París para hacerse cargo de sus negocios de frutales, sus negocios bananeros, y bueno, pues allí encontramos realmente a un Domínguez interesado más bien por el color, por el erotismo, por el descubrimiento de la gran ciudad, que está representada en esa imagen del año 28, si ustedes se fijan en la ventana, por el aeroplano, por la Tour Eiffel, en fin, esas pequeñas manchas que son como luminarias que indican el apogeo de la gran ciudad, ¿no?, que es París, y que representa para él una obertura, una apertura, una ventana hacia el mundo nuevo de la modernidad para un joven canario nacido, como digo, en la laguna, y que transita de forma infantil esos barrancos de Guayonje, ¿no? Vean interesante la correspondencia entre la imagen primera que veíamos, el Domínguez ya en los años 50, con el caballete, y esta otra, en una imagen de juventud. Por cierto, una pintura que perteneció al grandísimo poeta surrealista canario Domingo López Torres, y como ustedes pueden comprobar, está fechada en el año 28. Bueno, y imágenes que ustedes recordarán, sin duda, cuando uno piensa en la obra de Domínguez, pues le vienen realmente algunas imágenes con una gran potencia iconográfica.
Pinturas que en algunas ocasiones puede parecer, bueno, que tienen menos o mayor logro, menos o mayor torpeza, ¿no? Alguien decía alguna vez, algún crítico importante, bueno, esto es un cuadro que está mal pintado, ¿no? Hombre, es una pieza muy importante dentro de la trayectoria de Domínguez, ¿no? Es una pieza realmente cabal, que representa a su amante Roma en aquellos años, en el año 33, y realmente es una copia o es una imagen que él traslada desde una pintura de Salvador Dalí que se encuentra en el Museo de Beaubourg, ¿no? En el Pompidou, las 7 apariciones de Lenin sobre un piano. Si pudiésemos comparar esas dos pinturas, verían ustedes la relación entre una y otra. Domínguez, en estos momentos, en los años 30, se siente atraído, en cierto modo, por la manera daliniana, ¿no? Como tantos otros pintores de aquel momento, y en este caso también toma una imagen del pintor. Pero la fuerza iconográfica de Oscar es la madre del cordero en su pintura, es lo más importante, y él consigue siempre plantearnos una imagen ante nuestros ojos realmente sorprendente, ¿no? Que llama mucho la atención y que nos produce esa convulsión de la mirada, ¿no? Es un cuadro muy importante. Vean ustedes la frase fundamental del surrealismo, ¿no? Escribir una partitura, escribir un poema sin el control de la mente, sin el control de la moral, de la razón. Escribir o pintar como si fuéramos un niño liberado de cualquier prejuicio e intentar volcar sobre el papel, sobre el lienzo en blanco, todo aquello que permanece encerrado en el interior, ¿no? Los mundos oníricos, ¿no? del poeta o del pintor, ¿no? En este caso, las manos escriben, tocan solas, liberadas del cuerpo, una partitura. Vean qué interesante la liazón, ¿no? El cordón umbilical que une lo que las manos están tocando en el piano con lo que está en el afuera, en la ventana. Es la naturaleza, es el mundo primario, el mundo del origen. Vean ahí unos dragos, ¿no? que están, y unas montañas, ¿no? Es interesante cómo en el caso de Domínguez lo que toca, lo que pinta, lo que mueve su instinto primario es ese mundo natural del comienzo de las Islas Canarias. Bueno, pintura capital, pintura durante mucho tiempo se ha considerado una de las piezas claves, y así lo es, de Oscar Domínguez, el Drago de Canarias del año 33. Esta figura totémica del árbol primitivo, del árbol milenario, uno puede recorrer, ustedes lo conocen también como yo, muchas calles, La Laguna, en Tacoronte, en fin, en Canarias, y cuántas veces nos sorprende este árbol como si fuera realmente un elemento jurásico plantado en medio de nuestros días, ¿no? Es realmente sobrecogedor, ¿no? Precisamente Domínguez escoge este motivo como símbolo, digamos, que lo une, que lo encadena a la insularidad y a todo ese misterio que une el mundo primitivo de la infancia y el inconsciente colectivo también, ¿no? de los antiguos habitantes de las islas, por ejemplo, y de toda esa, digamos, prehistoria de la que, en fin, se conocen algunos elementos, pero hay mucho todavía por descifrar, ¿no? Ese mundo originario de Guayonje, de Tacoronte, sin duda, donde todavía era posible en sus años, como digo, de la infancia, encontrar objetos, las cuevas, percibir y visitar lugares poco ignotos, esas grutas, ¿no? Eso, digamos, alimenta en muchas ocasiones su pintura. Vean qué interesante cómo plantea este Drago de Canarias. Hay una balustrada en la parte inferior, hay casi como una ventana, que el pintor se está asomando, digamos, a un sueño, una imagen onírica, el Drago de Canarias suspendido en el tiempo, ¿no? Vean qué interesante también cómo es el árbol del mundo, esta pintura, ¿no? El árbol que nace de las nacientes acuosas, la imagen femenina, ¿no? Hay una pierna que se transforma en un abrelatas, ¿no? Ese momento de apertura que permite el nacimiento totémico, fundacional del árbol. Interesante, por supuesto, el león que está despierto sobre las ramas del drago milenario. Bueno, es una imagen, como digo, mítica también, que nos transmite, nos lleva, en fin, a muchas resonancias
que tiene que ver con toda la tradición de los viajeros europeos a las Islas Canarias, aquellos científicos que en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, tal vez el más conocido sea Humboldt, ¿no? Pero hay muchos otros. Aquí vemos unos dibujos, unas anotaciones que toma Williams, ¿no? para sus cuadernos con las distintas edades del drago. En fin, los científicos europeos que, fascinados por esta naturaleza, como digo, tan sobrenatural, visitan las Islas Canarias y toman en sus cuadernos multitud de anotaciones sobre esta condición mágica de las islas. En definitiva, lo que quiero decirles es que aquello que los surrealistas llamaron la condición mágica de las islas, o sea, digamos el elemento surrealizante, las playas de arena negra, la lluvia horizontal, el mar de nubes, todos esos elementos que para un hombre o una mujer insulares son realmente elementos cotidianos, ¿no? Realmente cuando alguien sube al Teide, a la montaña, pues descubre el mar de nubes, siempre nos fascina, siempre nos llena de un sentimiento como de regocijo y de admiración, pero piensen ustedes para los surrealistas parisinos, cuando Domínguez se incorpora en el año 34 al grupo surrealista, pues digamos, y él cuenta todos estos elementos que son naturales y normales en sus islas, realmente produce una gran fascinación, ¿no? Y los surrealistas van a decir, hemos descubierto a un pintor surrealista, ¿no? Acabamos de integrar en el grupo surrealista a un pintor que ya era surrealista, era por lo tanto un surrealista espontáneo, porque esos elementos naturales de sus islas Canarias, digamos que están presentes, se inmiscuyen en su obra de forma muy sinuosa. Bueno, aquí hay algunas imágenes también interesantes de estos primeros años. Estamos en el año 33, vemos de nuevo a Domínguez con el poeta López Torres. El poeta, por cierto, como ustedes saben, es uno de los escritores surrealistas de mayor alcance, ¿no? Y que realizó aquella trayectoria de la revista Índice, una revista de cultura de signo socialista comprometido, y esto pues llevaría a López Torres en el año 36 a ser uno de los represaliados y uno de aquellos miembros de la República que fueron en fin, objeto de persecución, y luego fue asesinado, ¿no? Fue lanzado al mar en las costas de Tenerife en un saco con piedras y pues reposa en el fondo. Uno cuando mira la bahía de Santa Cruz en un día soleado pues puede pensar en muchas lecturas, ¿no? La lectura de ese día atlántico maravilloso, pero también hay una lectura de aquello que está, digamos, oculto, lo que está en el interior, ¿no? En el fondo, ¿no? Lo interesante de este momento de Domínguez, vean que realmente hay un uso, como decíamos antes, un tanto daliniano de la pintura, ese chorreamiento, ese deslizamiento continuo que confunde el cuerpo del personaje con el propio paisaje, de forma un poco magmática, porque en el caso de Óscar Domínguez, esta elección, este gusto por las formas blandas que son muy características del surrealismo, digamos, a él le viene muy bien, porque en el fondo se trata de aplicar el propio procedimiento oreográfico de la materia, ¿no? El propio procedimiento, digamos, magmático, volcánico, si ustedes me lo permiten, ¿no? Ese capricho, digamos, que funda en el paisaje formas inusitadas, ¿no? En esta bola roja descubrimos ese mismo procedimiento. Interesante las formas cortantes también, ¿no? Recuerden, es una imagen que nos lleva de súbito a la película de Dalí y Buñuel, ¿no? Cuando hay este corte del ojo, ¿no? Que implica de forma simbólica la apertura, es el corte, pero hay una obertura hacia otro mundo, una otra forma de ver, ¿no? En cierto modo. Ven que la mujer nos niega la mirada, está mirando hacia otro espacio, sin duda, el espacio onírico, el espacio del ojo escindido, el espacio de la imagen surrealista, siempre sorpresiva y siempre cargada de resonancia. Como digo, ese mundo natural que está inmerso en sus obras está el año 39, enigmática, la veremos luego en la colección, en la sala que tenemos actualmente en la planta primera del edificio. Vean el mundo de la decalcomanía, la parte inferior de la pintura,
el mundo del mar de nubes, esas referencias, la línea del horizonte, hay elementos que se inmiscuyen en esta pintura que se llama La aparición sobre el mar, exactamente, La aparición sobre el mar. Vean qué interesante también la metamorfosis, cómo hay elementos, animales, objetos que van haciendo el traje, el vestido del personaje y que lo disfrazan en cierto modo con ese procedimiento, digamos, metamórfico, ¿no? Una cosa que es la siguiente y ya está a su vez de forma sucesiva una a otra, ¿no? Bueno, más imágenes que nos recuerdan, como digo, a este mundo daliniano de estos primeros años, pero donde Domínguez consigue crearse un propio espacio y tener una personalidad propia, ¿no? Año 35, la conocida exposición surrealista en el Ateneo de Santa Cruz, con los poetas, escritores de Gaceta de Arte, la revista Gaceta de Arte, que no era una revista surrealista, ojo, muchas veces se comete ese error. Una Gaceta de Arte es una revista volcada hacia todo lo nuevo, todo lo moderno, todo lo contemporáneo en aquellos años 30, que sucede en Europa, y así Westerdal consigue hacerlo saber a través de las distintas entregas de esta revista de arte, cultura y pensamiento. Y vean, en el 35, aquí está Minic, aquí está De la Rosa, Agustín Espinosa, Breton, Jacqueline Lambert, Westerdal, Benjamin Perret y el poeta López Torres, rodeados de obras de primerísimos artistas de ese momento. Tenemos a Miró, tenemos a Man Ray, tenemos a Valentin Hugo o Hans Vermeer. Son obras que hoy en día se encuentran en museos internacionales, un poco repartidas por todo el mundo. Si vamos a Beaubourg, a París, podemos ver esta pintura de Man Ray, por ejemplo, ¿no?, en la colección permanente, ¿no? Bueno, interesante, esta exposición se produce precisamente por lo que estamos hablando, cómo Domínguez consigue seducir, fascinar a sus amigos parisinos, contándoles que Domínguez es un gran fabulador, le cuenta toda esa riqueza mágica, natural de sus islas, y ellos, atraídos por esa cuestión y también por el equipo de Gaceta de Arte, que está en pleno funcionamiento en el año 35, realizan ese viaje y esa exposición. Año 35, en ese año está Domínguez realizando algunas de sus pinturas más inquietantes, más fabulosas y más conocidas. Esta, Le Dimanche, del año 35, que pertenece a la colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Vean que realmente es una pintura cabal desde el punto de vista iconográfico. Quiero decir, la fuerza de presentarnos desde cero, desde lienzo en blanco, una imagen realmente onírica, realmente nueva, original, sorprendente, que nunca antes podíamos haber imaginado, ¿no? Uno podría pensar, bueno, el cristal que está en el centro de la composición divide el mundo de la realidad del mundo de la fantasía, el mundo del sueño, del mundo de lo inmediato, de lo real. Y sin embargo no es así, ¿no? Digamos que el cristal fragmenta dos mundos que son igualmente oníricos, igualmente están plantados en la cima del sueño. Vean qué potencia iconográfica, qué manera de dar a ver imágenes realmente nuevas en este momento por parte de Oscar Domínguez. Siempre se inmiscuye también, por supuesto, algún elemento que nos remite al mundo de su infancia. Vean la cometa, pero vean qué interesante cómo en ese poder metamórfico de la imagen, la cometa está hecha a base de labios, ¿no? Es, digamos, una pintura que podríamos también llamar el triunfo del amor, en cierto modo. Y no en vano es una pintura que él regala a una de sus musas, de sus mujeres, esta poeta que se llamó Marcel Ferry, y que comparte con Domínguez una relación amorosa entre el año 35 y 36. Y aquí vemos en esta foto estupenda, ¿no?, el cuadro Le Dimanche, que, como digo, pertenece a la colección de TEA. Bueno, otras pinturas que ustedes conocen, sin duda, esta pertenece a la colección del Reina Sofía en Madrid, Coa de Guanches, que nos remite a ese mundo, como decíamos, de estos primeros años. Interesante, se ha hablado mucho sobre esta pintura, sin duda, tal vez lo más significativo, lo que se
ve, digamos, de una simple mirada es esa división, el mundo de la superficie, o sea, el mundo de la razón, el mundo de lo cercano, de lo comunicativo, de lo real, y luego como si fuera un iceberg, ¿no? Digamos, lo que está escondido, como decíamos antes al aludir al poeta López Torres, lo que está debajo de la superficie es todo el mundo de lo onírico, el sueño, pero también la prehistoria y la intrahistoria de la colectividad y el pasado, ¿no? Todo ese mundo, todo lo que se ha realizado para llegar al día de hoy, ¿no? Que está encerrado ahí en estas formas acuosas, delicuescentes de la pintura. Otras imágenes sorprendentes, rouleau compressor, esta máquina apisonadora, que plantea realmente un discurso utópico, ¿no? Como decía, el poder iconográfico de la imagen en Óscar Domínguez es cabal. Vean qué interesante cómo plantea, es una lectura que podríamos hacer, plantea, digamos, una utopía, que un simple vaso de agua y una rosa, elementos sencillos, que un simple poema, que un verso, que un pensamiento hermoso, detenga el paso aniquilador de la catástrofe, de la guerra y de todo, digamos, lo maligno, ¿no? Representado, sin duda, por esta apisonadora, ¿no? Bueno, es, como digo, una pintura que desde el punto de vista simbólico, pues da mucho que pensar. Domínguez es como decía antes, también un gran ilustrador, colabora en diversas ahora lo veremos con mayor atención, en diversas publicaciones de poetas, de escritores. Aquí vean la imagen, la cubierta del libro Crimen de Agustín Espinosa, una imagen doble o triple en este delirio paranoico de la imagen surrealista. Si se fijan en la cubierta, verán que esto puede ser una proa de un barco, puede ser también una piedra sacrificial, o alguien decía, bueno, es un tintero, ¿no? El que parece que la mano está sacando la tinta para escribir, ¿no? Bueno, en cualquier caso son esas imágenes que tienen varios frentes de visión al mismo tiempo y, en cierto modo, siempre son alusivas. Hay una correspondencia con otras pinturas, con otros dibujos, ¿no? Vean qué interesante la relación con el abrelatas, L'Ouvre-Boîte, de 1936, que a su vez, ese salto al vacío, ¿no? Del personaje que está metamorfoseado en cañón y que dispara, y que está relacionado con, como digo, las obras completas de Lautréamont, editadas por Guy Lévis-Mano, en el año 38, donde Domínguez realiza este dibujo. En el año 38 vemos como hay pinturas que representan a la perfección motivos iconográficos que Domínguez va a repetir con mucha frecuencia, como es el abrelatas. Vean esta apoteosis del abrelatas marina, que ya en cierto modo viene a hablarnos de la pintura cósmica, en la que él va a hacer estos círculos con el pincel, esta especie de espirales que ahora veremos. Y el mundo de la abrelatas, que sin duda representa la apertura que decíamos antes de lo escondido, ¿no? De forma muy juguetona, Domínguez va abriendo el espacio, va mostrando digamos, esa transformación de los objetos, de los elementos naturales, en una suerte de danza infinita, ¿no? Hay pinturas capitales también dentro de la producción de estos años, año 38 igualmente, Los sifones. Se trata de una pintura que veremos ahora en la sala, una pintura de transición muy importante porque se sitúa en un momento clave, año 38. Vemos ahí el mundo de la decalcomanía que dibuja, diga, la parte inferior del cuadro. La decalcomanía, ustedes saben que es un procedimiento en el que el pintor extiende tinta, produce una serie de frotamientos, de roces, y al levantar, ¿no? Realmente hay una suerte de impulso incontrolado. No es posible adivinar qué va a aparecer. Por lo tanto, hay una suerte de imagen, una aparición sobre la tela, una imagen visionaria, ¿no? que el pintor nos da a ver. Decía el poeta Bernal Noël, la decalcomanía no es el impulso incontrolado del que muchas veces se habla cuando se habla del automatismo pictórico,
sino que es una descarga de energía donde confluyen técnica y espontaneidad, ¿no? En efecto, el pintor que realiza decalcomanías tiene a sus espaldas toda la técnica, todo lo aprendido, pero en ese momento de proyectar, ¿no?, de pintar, de dejar soltar la tinta sobre el papel, consigue también de forma espontánea, de forma inusitada, imágenes realmente sorprendentes, ¿no? Aquí vean lo interesante también del paisaje, cómo se cuela. Casi podríamos pensar que estamos ante una imagen de Lanzarote, ¿no?, esos volcanes en línea que se aprecian en el paisaje. Y sobre todo la transformación analógica. Decía el poeta Paul Éluard, el mundo es azul como una naranja, ¿no? Esa suerte de analogías extrañas que les gusta a los poetas del surrealismo y que permiten que se produzca la transformación, el intercambio de cualidades entre objetos. Aquí vean cómo ha elegido el drago, los dragos, y hay un proceso extraño de transformación con estos sifones o botellas de oxígeno que están a su vez liberando como unos grumos, ¿no? Podemos pensar que es casi la liberación de en forma gaseosa, ¿no?, de instantes de la imaginación, de instantes de la locura casi del pintor, ¿no? Es una imagen que realmente está en conexión con Yves Tanguy, un pintor surrealista, digamos, de mucha importancia en la trayectoria del movimiento surrealista, y que va a figurar entre la nómina de pintores que Breton va a situar en su artículo del año 39, las nuevas tendencias de la pintura surrealista, donde inserta a Domínguez como inventor de la decalcomanía y lo sitúa con otros pintores como Pahlen, como Tanguy, como Seligman, como Raoul-Lubac, que están trabajando una suerte de pintura gestual, pintura automática. Bueno, vean qué interesante la relación de los sifones con la pintura de Yves Tanguy. Tanguy elige el elemento totémico de las piedras de Carnac, de su Bretaña natal, en Francia, y ese mundo en lontananza, digamos, de luz lunar que se pierde, ¿no?, hacia el fondo del cuadro. Hay una relación realmente cierta entre estas dos imágenes. Bueno, pero en ese momento, por lo tanto, vemos cómo hay una relación entre la pintura que está haciendo Domínguez en el 36, en el 37, las decalcomanías, y como digo, estos pintores del surrealismo internacional. Es un momento realmente muy interesante que va a conectar con otras muchas cosas, ¿no? Como en esta pintura de Pahlen, ¿no? Digo que va a conectar con otras muchas cosas porque precisamente esa pintura, digamos, automatista que están practicando algunos de estos pintores, como el caso, por ejemplo, de Raoul-Lubac en fotografía, ¿no?, las fotografías del fuego, de instantes gaseosos, donde es imposible casi controlar la imagen resultante, pues digamos que esto va a ser el germen luego del expresionismo abstracto estadounidense, ¿no?, cuando se produce el salto hacia América de los pintores europeos, y de alguna manera va a haber un traspaso del testigo, ¿no?, y allí van a desarrollar ya en grandes dimensiones, ya de forma plena, todas aquellas investigaciones automatistas de los años 38, 39, 40 de los surrealistas europeos. Bueno, más imágenes también muy llamativas del Domínguez de este momento, el Domínguez de la decalcomanía, el Domínguez hacedor de objetos de funcionamiento simbólico. Se trata de, digamos, de alguna manera retomar la energía de un objeto y reformularlo, recomponerlo poéticamente, un objeto que sirve para algo, un reloj que sirve para dar la hora, darle la vuelta y crearle una existencia poética, una utilidad inútil, en cierto modo, una utilidad solamente en el mundo de la poesía y de la creación, ¿no? En Edouard Jaguer decía: no es posible entender el mundo del objeto surrealista sin la contribución de Óscar Domínguez, que realiza en esos años 30. Aquí vemos el maniquí con sifón de Domínguez en la
en la calle de la transfusión de sangre, la exposición del año 38 en París, y el maniquí de Sonia Mosé. Vamos a ver, dentro de la labor de Óscar Domínguez en estos años 30, también, antes mencionamos a Guy Lévis-Mano, que es un editor de origen turco, pero afincado en París, un gran editor, que realiza siempre ediciones donde hay una colaboración entre un poeta y un pintor, ¿no? Hay una tradición en este sentido de esa colaboración, ese trasvase de la imagen pictórica y la imagen poética, y Domínguez va a colaborar en este caso con Georges Suñé en un libro que se llama L'Ampe de l'Imaginaire, la cima de lo imaginario. Con estas imágenes, vean interesante la transformación taurina de la bicicleta, o en el año 38 Guy Lévis-Mano va a producir la edición del libro Trayectoria del Sueño, donde recopila imágenes de los surrealistas. Está Seligman, está Breton, está Remedios Varo, está Yves Tanguy. Allí vamos a encontrar también a Domínguez, a Dalí. Hay, digamos, toda la gran lista de pintores que están en activo en ese momento participan en colaboración con escritores, y Breton recopila fragmentos de textos dentro de esa tradición heterodoxa del surrealismo, donde hablan del sueño. En cierto modo, el surrealismo, hay una cuestión que, en fin, es muy interesante y que hay que tratar, abordar, ¿no? El surrealismo crea su propia historia, sus propios padres, en cierto modo, ¿no? Ellos eligen una tradición a la que inscribirse, ¿no? La tradición heterodoxa, la tradición del Marqués de Sade, del erotismo convulsivo, la tradición de Lautréamont, la tradición de Novalis, el poeta alemán que veía los ojos de su amada en mitad de la noche, Baudelaire, incluso Pancho Villa como revolucionario, en fin, la monja portuguesa, y toda una serie de personajes que luego aparecerán en aquel juego de Marsella tan citado, y que crean esa tradición, digamos, heterodoxa que interesa al surrealismo, ¿no? Aquí hay una imagen erótica del gramófono acariciador, ¿no? Que por cierto acaba de ser, está expuesto actualmente en el Museo Picasso de Barcelona. Año 38, 39, mundo, decíamos antes, estamos en un momento donde Domínguez está en relación con, dentro de esa teoría, de ese texto que escribe Breton, las tendencias últimas de la pintura surrealista, dentro de lo que se llama el automatismo, la pintura gestual, el dejarse ir por el pincel libremente. Marcel Jean, amigo de Domínguez, dice, bueno, hay amigos que visitan el taller de Óscar y él va saludando mientras deja su pincel libre sobre la tela, ¿no? Y consigue estas formaciones, ¿no? Estas suertes de espirales tan nebulosos, ¿no? A la manera de casi mar de nubes y de formaciones tectónicas, ¿no? Que se van rompiendo. Vean que hay también alusión al propio paisaje también insular, de nuevo, ¿no? De forma muy soterrada, pero ahí está, ¿no? Esa suerte de rompimiento de los de craquelamientos, ¿no? de las formaciones geológicas, ¿no? Marcel Jean sería quien, sobre esta pintura cósmica, hablando sobre estas pinturas, diría, recuerdan a profundas catástrofes geológicas, ¿no? No en vano encontramos ahí un movimiento inquietante de la materia, ¿no? Es como si estuviésemos hablando del nacimiento de una isla en el horizonte, o del final del mundo, del agujero negro que todo lo engulle y que todo lo traga y lo transforma, ¿no? En ese movimiento gestual, pictórico, como digo, Domínguez parece hablar, parece tratar precisamente la gestación, el movimiento, digamos, de la materia en su estado gestante, y donde casi no es posible detener la pintura. No es una pintura, como ustedes ven, que tiene mucho de intuición, mucho de descarga de energía, decíamos, mucho de lanzarse a manos llenas sobre la pintura, pero apenas parece que haya premeditación, digamos, dibujo o contención del gesto, primeramente en la elaboración de la pintura, ¿no? Hay, digamos, una
una táctica de entrar de lleno en la propia obra. Bueno, esta consagración de la primavera, también vean qué interesante, los personajes metamórficos en continuo cambio, constante y crecimiento, y el paisaje montañoso del fondo, son pinturas que han aparecido, pues no hace tanto tiempo, ¿no? Domínguez es un pintor que todavía nos depara muchos secretos, muchos misterios, y realmente anualmente siguen apareciendo cosas realmente de mucho interés, ¿no? Que a veces nos sorprenden, ¿no? Por la inventiva del pintor. Vean qué interesante también este soplo del año 40, una pintura, por cierto, que estuvo durante muchos años en Gran Canaria y que actualmente se encuentra en Ginebra, si no me equivoco. De nuevo el corte, digamos, transversal, geológico, ¿no? Casi como si fuéramos a la montaña y pasáramos por la curva de la Tarta, ¿no? Cuando se sube al Teide, ¿no? Esa suerte de corte que permite ver distintos estratos en la pared, ¿no? Distintos colores de la materia. Bueno, interesante la superficie que queda anegada en un pequeño rincón de la pintura, una pintura que podría recordarnos también casi al Greco, ¿no? Por esa suerte de nubosidades, de elementos flotantes, aéreos, que elevan un poco el paisaje, pero vean todo lo que está escondido, toda la materia que está en el fondo o en el interior, en el subconsciente, en la materia onírica, en el pasado, en lo prehistórico, en lo oculto, por lo tanto. Vean esta mujer aborigen, sepultada, y el gran misterio del huevo o el átomo fundacional, el huevo cósmico, que aparece como un enigma del tiempo, enterrado como un fósil debajo de la superficie. Otras pinturas que tendremos ocasión de ver ahora también en la colección de TEA, Tenerife Espacio de las Artes, la colección del Cabildo Insular de Tenerife, es esta pintura del año 40, muy inquietante. Descubrirán ustedes el doble movimiento del insecto, del animal, de la mantis religiosa casi, en esa transformación que a su vez es también materia del paisaje, ¿no? Hay casi una ola geológica, movimiento terrestre, telúrico, que es también acuoso y es aire también al mismo tiempo, y luego el ocultamiento, la máquina de escribir. Hay muchos elementos que se podrían comentar en esta pintura. Realmente es la belleza convulsiva del surrealismo. Uno piensa en esta pintura y piensa en imágenes tremendas, casi en pesadillas, ¿no? En pesadillas dentro del imaginario surrealista, pero sin duda es una pintura, como digo, muy lograda dentro de la producción de estos años de Domínguez. Otras piezas también características que van abriendo, como verán ustedes, que vamos abriendo como escalas, ¿no? Hay mucho que contar, hay mucho que decir. Habría que detenerse en cada una de ellas, en cada periodo, de forma más analítica y más extensa, pero en estos años coinciden, de cierto modo, los cuadros cósmicos con las pinturas de las redes. Ya ha llegado el 39, el año 40 incluso, vemos ahí algunas pinturas de las redes. Eduardo Westerdahl diría: Domínguez pinta estas obras y parece que alude a campos de concentración. No es exactamente esto, pero sí es verdad que hay una alusión. Esto es una fotografía de Robert Doisneau, esta pareja de enamorados en París, con las franjas barbelé, las alambradas, y sin duda hay elementos cortantes ahí, son elementos que cortan el espacio, el aire, y que no son amables, ¿no? Bueno, año 40, aquí se produce, digamos, un momento crucial en la trayectoria de Óscar Domínguez, porque son esas decisiones, ¿no? Uno coge el tren o no lo coge, te montas a él o te quedas, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Ahí en esas decisiones vitales, pues muchas veces se condiciona el futuro de las personas, de la vida, ¿no? En el caso de Óscar Domínguez lo vamos a encontrar en Marsella, en la casa Nellerville, en la casa donde está Breton, Jacqueline Lambert,
y donde se encuentran muchos surrealistas. Por allí pasa, en este caso vemos a Jacques Ériol, el pintor rumano, pero también está Victor Brauner, está, por ejemplo, por ahí pasa Marcel Duchamp, pasa P. Guggenheim, está Lam, está Elena Lam también, en fin, hay un montón de pintores surrealistas que se reúnen en aquel lugar a la espera de intentar conseguir un visado para salir a Estados Unidos, ¿no? Algunos lo conseguirán y otros no. El caso de Domínguez, el caso de Jacques Ériol, pues no lo consiguen. Saben ustedes que ahí en Marsella, en el año 40 y 41, se encuentra Brian Fry, que es un enviado de los Estados Unidos de la ayuda a los intelectuales, que intenta agilizar la obtención de visados de salida para Estados Unidos, ¿no? Siempre, en fin, los americanos con esa visión, ¿no?, de futuro tan en positivo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que muchos de aquellos pintores, sobre todo yo creo que los que tenían una condición de exiliados o que estaban considerados, ¿no?, el caso de Brauner, de Jacques Ériol, de Domínguez, pues no consiguen y van a retornar a París, ¿no? Esto es un momento crucial. Habría que preguntarse qué hubiese pasado, qué pintura hubiese desarrollado, qué papel hubiese jugado Domínguez en el Nueva York de la abstracción, la expresión abstracta americana, donde Domínguez, momento en el que Domínguez está desarrollando esa pintura gestual muy importante. Sin duda hubiese tenido un papel cabal y definitivo o definitorio en aquella nueva vanguardia, pero es un capítulo que no sabemos porque no sucedió. Habría que inventarlo de alguna manera. Bueno, por cierto, la familia de Jacques Ériol en 2010, tuvimos ocasión de estar en Marsella en una exposición antológica que se hacía de Jacques Ériol, la primera, así gran exposición, y recuerdo que los familiares de Ériol decían, bueno, pues alguien decía que iba a haber un homenaje o un congreso a Brian Fry, decían, no, nosotros no queremos participar porque es que nuestro padre no consiguió el visado de salida, o sea, es decir que, bueno, habría que también ver un poco, es una cuestión también interesante, ¿no?, a tratar ese capítulo, ¿no? Bueno, el año 40 en ese momento es también un capítulo que habría que dedicarle una sesión específica. La estancia en Marsella de los surrealistas y todos los dibujos colectivos que allí realizan. Aquí tienen uno que pertenece a la colección de TEA. Vean qué interesante son, digamos, en cierto modo también es el juego del automatismo. Antes decíamos el automatismo gestual, en este caso es el automatismo del juego, dejarse llevar por ver qué surge, ver qué aparece, cuál es la imagen resultante en el juego poético de las imágenes surrealistas, ¿no? En este caso es un dibujo comunicado. Saben ustedes que hay varios procedimientos, el cadáver exquisito, que podríamos hacerlo nosotros aquí. De hecho, muchos escolares, colegios, cuando vienen a visitarnos al museo y tenemos abierta al público alguna exposición de Oscar Domínguez, en ese momento uno de los juegos, de las actividades que realizan, pues son cadáveres exquisitos, de calcomanía, estos procedimientos, digamos, imaginativos, que dan a ver imágenes sorprendentes. Los niños son, digamos, los candidatos perfectos para hacer este tipo de juegos, ¿no? De hecho, el pintor surrealista, los pintores surrealistas, el poeta, lo que persigue precisamente es volver a jugar como un niño, haciendo castillos en una playa de arena negra, diríamos, ¿no? O sea, esa especie de juego infantil, ¿no?, de dejarse llevar por la materia y componer imágenes, ¿no? Vean, esto es un dibujo comunicado, vean qué interesante, se coge un papel, se dobla en muchos cuadraditos y luego se elige un tema, en este caso la flor, y luego cada artista cada jugador va dibujando, sin que vea el siguiente, su propia imagen. Aquí podemos reconocer fácilmente a Lam, Wilfredo Lam, el pintor cubano, ¿no?, esa selva colorista que está tan presente en su obra. O, por ejemplo, a Brauner allí. Domínguez está aquí, ¿no? Pero también tenemos a Jacqueline Lambert, a Breton. Es un procedimiento del juego surrealista muy interesante, ¿no?, que, como digo, hay multitud de ejemplos y, bueno, la hija de Breton, Obelouet, donó al Museo Cantigny en Marsella el juego surrealista por excelencia, que son las llamadas cartas de Marsella, donde
los surrealistas plantean, digamos, su juego de naipes y de imágenes sobre el tablero, ¿no? Pero bueno, volviendo a Domínguez, al año 41, su vuelta a París, bueno, va a participar con un grupo clandestino en la ocupación, el grupo La Main à Plume. Aquí vemos una reunión de este grupo que en la clandestinidad, en el París ocupado, realiza, digamos que permite mantener encendida la llama del surrealismo en aquellos años un poco, en fin, tan complicados y tan difíciles, ¿no?, de la ocupación. Es un grupo que colabora con el Maquis, con la Acción Armada, y Domínguez está en ellos presente también, ¿no? En el taller de Robert Rius, Óscar Domínguez y Manuel Viola, que firmaba en aquel entonces J.V. Manuel, lo tienen allá en la fotografía, el pintor español Manuel Viola, van a hacer copias, a hacer falsificaciones de pinturas especialmente de Quirico y de Picasso. Es un capítulo también controvertido, pero interesante, del que hay que hablar, ¿no? Bueno, hemos visto la imagen, vemos a Robert Rius en el centro. Allí está también la poeta Laurence Sichet, ¿no?, con la que Domínguez va a hacer un libro fascinante que se llama En el filo del viento, Au fil du vent, en el año 42. En aquel libro vemos cómo Laurence Sichet, en un ejemplar que conserva el museo, dedica a Domínguez y lo llama nuestro boîte aux lettres, ¿no?, nuestro buzón aerodinámico del surrealismo, ¿no? El buzón es aquel que lleva la correspondencia en la clandestinidad, ¿no? En cierto modo podemos pensar que Domínguez participa en este grupo, y aunque muchas veces se ha hablado que es un personaje, decía Pérez Minic, ajeno a cualquier tipo de dialéctica y de política, ¿no?, en cierto modo sí es verdad que descubrimos hoy en día que existe un compromiso de Óscar en distintos momentos de su vida, que podemos afirmar también de político. En este caso, su contribución al grupo de La Main à Plume, este grupo, como digo, clandestino, realiza actividades, digamos, en la oscuridad del día de ese París, y todas estas falsificaciones que se realizan, pues también tienen un fin para ayudar, no solamente para el divertimento personal, sino también para ayudar financieramente a este grupo. No obstante, no en vano, quiero decir, el propio Robert Rius y 7 miembros del grupo fueron fusilados en el año 44 por esa colaboración con los Maquis, ¿no? De tal manera que es un grupo de actividad surrealista, realizan estas publicaciones colectivas, estas publicaciones entre poetas y pintores, pero también, como digo, hay una conexión cierta con la acción armada. Esto es un capítulo también interesante, controvertido, sin duda, donde los haya, todo lo que tiene que ver con la ocupación en París para, digamos, el mundo francés, es un tema delicado, en fin, pero sin duda Domínguez allí, en ese momento, ocupa un lugar destacado. Vean este libro que realiza en el año 41, esta es la apoteosis de la metamorfosis, vean qué interesante ese blasón, que es un brazo, que es un pecho, que es un ala, anudado como una corbata, ¿no?, como un cravate, o, por ejemplo, que realiza con Robert Gansó, el poeta venezolano, Domaine, un libro fascinante del año 42, donde Domínguez nos muestra su capacidad realmente prodigiosa como ilustrador, como dibujante. Vean la finura, la delicadeza de esos trazos, el mundo del apoteosis del amor, ¿no?, los cuerpos entrelazados, un brazo, un pie, un ojo, un ala, ¿no?, esa suerte de amantes que parece que van a alzar el vuelo. Juan Ramón Jiménez, el poeta, diría que estos personajes están en lucha hermosa de amor, lo mismo que un fuego con su aire, ¿no?, esa suerte de unión irreemplazable e imposible de contener, ¿no? Bueno, año 43, vean ustedes que viene ahí, año 34, el libro Les Gants Ordinaires, que Domínguez ilustra, y es el libro de André Thirion, que Domínguez va a ilustrar con imágenes pornográficas, ¿no?, imágenes de un erotismo grosero. Bueno, el personaje que está bigote en cara, con medallas, es el mariscal Pétain, digamos, el gobernador de la Francia no ocupada, y que se encarga, digamos, de gobernar y que está en perfecta colaboración con el régimen nazi en aquel momento. Y bueno, y Domínguez se mofa un poco de este personaje,
junto con Tyrion, pues situándolo en posiciones, digamos, un tanto indecorosas, ¿no? Por decirlo de forma amable. Bueno, vean, por lo tanto, Domínguez, ese es el año 43, evita la censura colocando ese membrete año 34, pero estamos en el año 43, ¿no? Es el Domínguez en el París de esa década de los 40, donde realiza, ustedes verán, una de las imágenes más conocidas también de nuestra colección, esta mujer sobre el diván, donde realiza diversos trabajos, digamos, siguiendo la tradición pictórica del pintor y la modelo. Uno ve esta pintura y piensa en Goya, por ejemplo, en la maja sobre su diván, ¿no? Que se deja pintar, ¿no? Bueno, a Domínguez a su manera. Vean qué interesante cómo todo lo aprendido, todo lo recogido en los años anteriores, las redes, el mundo de las redes, el mundo de la transformación de los miembros, de las figuras, pues ahí se han ido transformando en otra cosa, y estamos en un momento donde hay una cierta, siempre se ha hablado, una cierta aproximación a Picasso. ¿Quién no se aproxima a Picasso en el París de aquellos años, cuando Picasso es la gran atracción parisina? Toda persona importante que va a París va a visitar a Picasso. Y realmente los españoles, especialmente los españoles exiliados en París, pues realmente se reúnen a menudo, muchas veces comen juntos en el mismo lugar y hablan de los mismos temas, ¿no? Como decía Max Saub, hablando de los exiliados en México, que el tema permanente era la muerte de Franco y la vuelta a España, ¿no? Pues en cierto modo los españoles en París comparten una misma temática de juego, y evidentemente Picasso allí va a ser un elemento, va a ser un dios, ¿no? Es un pintor, sin duda el pintor del siglo XX. Domínguez llegará a decir, estoy 100% con Picasso, ¿no? Digamos que hay una gran admiración y una gran simpatía. Bueno, vean qué interesante de esa aproximación picassiana, donde yo creo que Domínguez sigue teniendo, digamos, la antorcha de su pintura, digamos, de su firma personal. Algunas pinturas esa influencia se desliza más que en otras, pero yo creo que, en cierto modo, si se fijan en este toro del año 41 que pinta Oscar Domínguez, verán que seguimos viendo que se trata, a pesar de esa influencia, de una pintura con la firma de Oscar Domínguez. Es un autorretrato de Domínguez, representado en Minotauro, ¿no? Digamos, cada uno de nosotros, los hombres y mujeres de nuestro mundo contemporáneo, cada uno con sus problemas, el Minotauro en su propio laberinto, el ser fragmentado en dos, el verde, el marrón, y la fragmentación del cuerpo, ¿no? Un brazo en media luna, acabado casi en puñal punzante, una mano, una nariz que acaba en cañón recortado de escopeta, esa imagen tremenda, ¿no? Hay que estar muy fuera de sí para pintarse de esta manera. Y luego, sobre todo, la sonrisa del gesto, la risa del toro y del caballo, y la mofa del pintor hacia nosotros como espectadores, ¿no? En verdad es un disfraz, es una pintura de las más representativas, de las que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. También tuvimos ocasión de hablar en las charlas sobre la época checa, aunque este cuadro es del 41, no es de la época checa, pero en ese momento, en relación a toda aquella pintura donde aparece la imagen del toro de forma muy reiterada. Y vean lo interesante de la posición reflexiva, que en este caso la estamos comparando con una fotografía que Man Ray realiza de Pablo Picasso, ¿no? Y creo que hay una relación evidente. Bueno, vamos avanzando y viendo ya casi algunas últimas imágenes en una serie que va a abrir otras nuevas etapas, ¿no? Como dije al principio, Domínguez es muchos pintores a la vez. Hemos visto pinturas primeras, hemos visto luego, digamos, la pintura, decíamos, en cierto modo, daliniana del principio, años 30, pintura surrealista, con aquella emergencia en el paisaje insular, la decalcomanía, el Domínguez constructor de objetos, el Domínguez de la etapa cósmica, el Domínguez ilustrador en los años 30, de la mano de los encargos de Guy Levismano, el Domínguez ilustrador en la ocupación, el Domínguez en Marsella,
y ahora, después de los años 40, donde también tendríamos hablar del Domínguez en su etapa Checoslovaquia, llegamos ya a la década de los 50, donde quería presentarles algunas imágenes ciertamente interesantes, ¿no? Que es esta etapa, digamos, tan aérea, tan divertida, ¿no? Con pájaros, con animales, con un mundo, digamos, intrascendente, que no se parece en casi nada a lo anterior. Antes encontramos cierta trascendencia, cierta gravedad en los colores, en aquellos verdosos grises, y aquellos animales, ¿no? El cuadro del insecto del año 40, posado en medio de la pintura, que era, decíamos, una imagen tremenda, casi una pesadilla. En este momento, en el año 50, encontramos otra serie de cosas, ¿no? Es una pintura que él va a desarrollar después de esos primeros años, en los años 40, digamos, de influencia picassiana. Los encontramos entre el 46 y el 49, con aquellos viajes que realiza Domínguez a la República Checa, y hay un proceso de, digamos, de despojamiento de vestiduras, ¿no? Despojamiento de influencias, despojamiento de cosas que le quedan demasiado pesadas, y va a aligerar su pintura, descubriendo una manera de hacer ciertamente nueva y ciertamente muy divertida y muy ágil, ¿no? Es el mundo del triple trazo. Este mundo, vean el salto entre la gravedad del autorretrato con cabeza de toro y este otro toro, también encerrado en su propio laberinto, y que sin duda descubre una relación interesante con sus años en Hyères, de la mano de la vizcondesa de Noailles. El mundo del triple trazo realmente estaría bien definido por un cuadro como este, ¿no? Vean que se trata de un atelier, de un taller del pintor. Ha desplegado aquí la paleta, el lienzo en blanco, el caballete, la silla, en fin, el dibujo primero del pájaro. Bueno, todos los utensilios, la indumentaria necesaria para elaborar la pintura. Triple trazo, ¿por qué? Vean, porque los dibujos, los objetos están casi como en volandas, están suspendidos en el aire por una suerte de línea en blanco, ¿no? Que permite crear como una especie de aura que los va envolviendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una elección también de colores muy suaves, una paleta muy liviana, como digo, intrascendente, en cierto modo, muy juguetona, que abre una etapa sin duda fascinante dentro de la producción de Domínguez, y un momento, digamos, donde hay, en fin, de mucha personalidad en su trayectoria pictórica. Bueno, y acercándonos al final a otros momentos, venimos de los años 50, pero ya si nos alejamos un poco hacia el año 57, 56, 57, los últimos momentos, vemos que hay una pintura también de mucho interés, donde retoma aquello que decía André Breton en relación a Domínguez y a sus decalcomanías y a su pintura cósmica. Decía, Domínguez pinta como si tuviese un limpiaparabrisas, ¿no? Va, digamos, frotando la pintura, va borrando, digamos, la superficie y creando como una suerte de alas de mariposa circulares que forman, pues, esos coquillages, ¿no? dentro de la pintura. Pinturas que recuerdan a la estancia de Domínguez en Hyères, en la villa de los Noailles, y aquella arquitectura racionalista en donde va a pasar muchos años, entre el año 52 y el año 57, de la mano en compañía de Marie-Laure, ¿no? Una mujer fascinante, también pintora, donde en esta villa de Noailles, donde Domínguez va a ser realmente muy feliz, ¿no? Y va a encontrarse con muchos amigos surrealistas que son amigos de la vizcondesa y que a su vez son sus propios amigos, ¿no? Hay imágenes de todo este mundo, de todos esos encuentros, y donde Domínguez va a desarrollar una serie de esculturas
que recuerdan y que están en conexión con elementos iconográficos muy recurrentes en su pintura, como puede ser el gato, el pirata, la niña que lleva la antorcha, ¿no? En este caso, el gato que sobrevuela los muros en Hyères y que está en conexión con el otro gato, el gato que tenemos nosotros reproducido en copia en el Parque Sanabria, ¿no? Ese gato estaba situado allí también, en aquella villa de Hyères. Bueno, pues con esta foto fascinante de Óscar con Marie-Laure y con el gato, vamos a acabar nuestra charla. Hemos hecho un recorrido, realmente es complicado, ¿no? Hacer un balance de todos los momentos y recopilar, digamos, las mejores imágenes, los mejores momentos, porque son muchos, ¿no? Son episodios que habría que dedicarles a cada uno la suficiente atención. Bueno, nosotros hemos intentado hacerlo en TEA, Tenerife Paseo de las Artes, a través, como decía al principio, de las diversas miradas, las diversas ventanas que hemos ido abriendo sobre esas distintas etapas de Óscar. Faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas por investigar y muchas ventanas por abrir, ¿no? Me quedaría para finalizar con la definición que nos da Juan Manuel Bonet, estudioso de las vanguardias, en su diccionario de las vanguardias, que ustedes pueden leerlo allí, cuando abre el capítulo, la sección, ¿no?, dedicado a Domínguez. Dice, junto a Miró y Dalí, por este orden, junto a Miró y Dalí, Domínguez es el tercer gran nombre que la pintura española da al surrealismo, ¿no? Vemos que en esa constelación hay que situar a Óscar Domínguez, ¿no? Vean que se trata, por lo tanto, de un pintor ciertamente cabal, muy importante dentro del movimiento surrealista, inventor de la decalcomanía, hacedor de objetos y pintor, como digo, que nos da a ver siempre imágenes sorprendentes y siempre nuevas. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora a visitar brevemente algunas de las pinturas que se encuentran en la sala y nos vemos allí en unos instantes. Muchas gracias.